aquí en teoría. Entonces, estamos aquí con el ciclo de climatización residencial. Igual me pueden hacer preguntas, todo, no pasa nada. Igual todos nos vamos a hacer famosos en YouTube, no pasa nada, señor. Ok, entonces estamos ahí con el ciclo de climatización residencial. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de climatización residencial? Vamos primero con el corazón del sistema, el motor compresor. Ya, él es el corazón básicamente del sistema. De ahí tenemos el serpentín del condensador. De ahí tenemos lo que es el tubo capilar. Y por último vamos a tener el serpentín del evaporador. Así nosotros vamos a tener básicamente esos tres componentes. ¿Dónde está el borrador? El borrador. Acá está. Ok, ahí sí. Ok, entonces tenemos ahí el ciclo de climatización residencial, motocompresor, serpentín del condensador, tubo capilar y serpentín del evaporador. Esos son los componentes básicamente de un sistema de climatización residencial. Ahora, van a notar lo siguiente, igual va a quedar grabado. Los que estén anotando me dicen, por favor, y si me dicen, profe, repite de nuevo, díganlo de nuevo, igual esta clase está grabada. Entonces sí me gustaría que anotaran lo siguiente. ¿Ya? Yo voy a resumirlo aquí y le voy a poner al motocompresor, que es el corazón de un sistema de refrigeración, de climatización. Y su función básicamente es la de comprimir y absorber el fluido refrigerante. Recordemos que el refrigerante se le puede llamar freón o refrigerante, algunos lo llaman gas, pero realmente la palabra correcta es freón o refrigerante. Entonces, el motocompresor, el corazón de un sistema de climatización, tiene la función de comprimir y absorber el fluido refrigerante. Este, por si acaso, es una, ¿cómo es? Son preguntas de examen aquí. Serpentín del condensador, el serpentín condensador tiene la función de liberar el calor generado de la absorción. Ay, no me sale para corregir aquí. Bueno, liberar el calor generado de la absorción eh, del refrigerante en el evaporador. Entonces, el serpentín condensador tiene la función de liberar el calor generado de la absorción del refrigerante en el evaporador y de la compresión en la línea de alta presión. Dicha elevación de temperatura va a generar un cambio de estado de gas a líquido. Por si acaso, mire, si ustedes no llegan a entender este concepto en sí, tranquilos, no pasa nada. Sí, yo tengo que saber esto porque yo les doy clase a ustedes, pero les cuento y les comparto que yo cuando solamente me dedicaba a la parte técnica, no a la parte de docencia, a veces no me acordaba muy bien estos conceptos. Pero lo importante es que yo hacía los trabajos. Eso sí, no me acordaba muy bien, pero lo importante es que los trabajos a mí me salían, que es lo más importante. Porque el cliente lo que va a querer saber es que tú le resuelvas el problema, ¿ya?
más no que le digas cómo circula el refrigerante en el sistema. Él quiere que resuelva. Entonces, lo de aquí es algo referencial que requiero que usted se requiera. Sí necesito que se lo graben para lo que es la evaluación que van a tener. Sí es por fuerza, ¿ya? Pero no es necesario que se lo tatúen literalmente, como le dice, ¿ya? Entonces, entiendo porque hay ciertos conceptos que yo tengo aquí, pero que son conceptos bien técnicos. Entonces, tranquilos, no pasa nada. Ok, entonces, el serpentil condensador lo que hace es liberar el calor generado de la absorción del refrigerante en el evaporador. ¿A qué me refiero a eso? Recordemos que, como dijo su compañero Oscar Smith, lo que hace el evaporador es absorber el calor y ese calor es transportado a través de la cañería. Ese calor que es transportado a través de la cañería es liberado en el condensador. Por eso el condensador siempre está básicamente caliente. Pero también la calentura se debe a la generación de la presión del refrigerante, ya que en el lado de alta, por eso se llama la de alta presión y alta temperatura, pues el refrigerante vamos a elevar su presión y su temperatura para hacer un cambio de estado de gas a líquido. Entonces, cuando el refrigerante ya sale del condensador, él va a salir en forma líquida. El tubo capilar lo que básicamente va a hacer, va a expandir el refrigerante, ¿verdad? Y una vez que lo expande, va a haber una caída de presión, va a haber una caída de presión y temperatura. Esta caída de presión va a generar básicamente un cambio de estado del refrigerante, en la cual se va a volver 75% líquido y se va a volver 25% gas. Así va a salir el refrigerante cuando ya llegue al serpentín del evaporador. Entonces, el tubo capilar que hace, expandir el refrigerante y esa expansión va a generar una caída de presión y temperatura, llegando el líquido refrigerante a un 75% y el gas a un 25%. Perfecto. Y el serpentín del evaporador lo que va a hacer es evaporar, no, primero lo que va a hacer es absorber el calor del ambiente o temperatura, no, disculpen, del ambiente a climatizar para evaporar el refrigerante. Ya, entonces, el serpentín evaporador lo que va a hacer es absorber el calor del ambiente a climatizar para evaporar el refrigerante. Entonces, al momento que se evapora el refrigerante, es que básicamente el área va a comenzar a climatizar. Dicho refrigerante evaporado va a retornar por la cañería de baja y así volverá a hacer el ciclo de climatización. Listo. Ahí está. Sencillito lo pude resumir. Ahora, en español, ¿qué significa esto? Nosotros, el sistema de climatización residencial es un sistema cerrado. Por eso es que muchos clientes me dicen a mí, me dicen, maestro, le cuento que mi aire me está enfriando un poco, posiblemente sea un mantenimiento. Entonces, yo lo que les digo, si su aire le enfría poco, lo más probable es que tal vez puede ser verdad que sea mantenimiento, pero también puede ser que sea una fuga. Entonces el cliente me dice, ya pues maestro, entonces a lo que llega, venga a hacerse el mantenimiento y de paso traiga el refrigerante o traiga el gas. Ellos le llaman traiga el gas. Entonces yo le diré, y yo le explico que el refrigerante es como si fuera el aire de la llanta de un carro. Es decir, que el refrigerante no se puede ir excepto que haya una caliche. Y en ciertos casos también cuando las tuercas no están bien ajustadas. Entonces, les cuento un caso. Justamente estos días me fui a hacer una reparación de un aire acondicionado por fuga de refrigerante. No todos los trabajos que yo hago básicamente los puedo llegar a subir. Ya a ver, me estoy contratando a una persona para ver si me acompaña para que me grabe y puedan ver todos los trabajos que yo hago, que son muchos, ellos son muy interesantes, y subir a los estados.
Entonces llego, la clienta, porque estaba la mujer del cliente, me recibió, me dijo que el aire no estaba climatizando todo eso. Yo siempre les pregunto hace qué tiempo no le climatiza, qué le hicieron y todo eso. Entonces me dijeron que había llegado otro técnico, básicamente como hace una semana, y le había puesto refrigerante y que claramente está, pues se le fue como a los 2 días. Entonces yo dije, ah, perfecto, hay fuga. Son ciertos indicios. Después comencé a revisar el equipo, comencé a revisar las tuercas para ver si en las tuercas había fuga y me di cuenta que había fuga en las tuercas de la unidad condensadora, tanto la de alta como la de baja. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Me di cuenta que el equipo también estaba sucio, por lo que me di cuenta el otro colega vino y le cargó, no le hizo mantenimiento. Entonces yo le digo al cliente que había que desmontar el equipo, la unidad interna, porque había que básicamente encontrar la fuga en el serpentín del evaporador y de paso se le hacía mantenimiento. Y yo les comparto esto. La fuga yo me había dado cuenta desde el momento preciso que llegué. Cuando salí y asomé y vi la unidad condensadora que estaba llena de aceite, yo me daba cuenta que ya tenía fuga, pero igual le seguía haciendo las indicaciones porque anteriormente me pasaba que yo llegaba, me daba cuenta cuál era el problema y le decía al cliente, tiene fuga, ¿dónde? Las tuercas. Ya pues, hágale campana. Entonces cagaba el trabajo por completo. Y lógicamente no es lo mismo que tú desmontes el equipo, lo bajes, le hagas mantenimiento y después le cambies las campanas o le hagas las campanas, a que básicamente diga el cliente, ah, no se preocupe que solamente las fugas son en las tuercas. Los valores son completamente diferentes. Le digo de ese caso por experiencia. Entonces yo a ese cliente que me había dado cuenta hace rato que tenía la fuga ahí, yo le cobré el $90 ese trabajo. Y se los comparto también este dato que es muy importante. Como el refrigerante R410 está sumamente caro, está carísimo, está por las nubes. Yo ahorita las reparaciones por fuga de refrigerante lo estoy cobrando como mínimo a $90. Claramente está, el pote ahorita yo lo tengo, hay otros que lo tienen más caro, pero yo lo tengo ahorita el de 780 gramos, lo tengo en 21,50, pero sucede que yo tengo cilindro grande. Entonces, cada vez que yo cargo ¿cómo se llama? Un equipo con R410, a mí lo que me la libra me sale es a $5. Sí, porque tengo la bombona grande. No me sale a mí como a 21,50 que la mayoría le sabe, me sale a $5. Y claramente está, a mí me queda mucho más. Lo que pasa es que sí, tienes que hacer una inversión más grande, que por lo general es de 100 a 120 para adquirir lo que es la bombona. Pero de ahí la libra a mí me sale a $5 nada más. De todas maneras, les comento ese detalle. Perfecto. Entonces, muchas veces la fuga, a veces nosotros la llegamos a tener en las tuercas. No me acuerdo por qué me fui por allá. Pero bueno, a ver, entonces. Eh, Creo que me quedé. Ah, bueno, bueno. Entonces vamos a ver el ciclo de climatización. Creo que me fue una cosa y me desvié el ciclo de climatización residencial. Tenemos el motocompresor, que básicamente es el corazón de un sistema de climatización y lo que hace es comprimir y absorber el fluido refrigerante. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las cuales los estudiantes me llaman, algunos de nivel intermedio, me llaman y dicen, profe, le cuento que la presión del equipo está en 150 y ya prendió, pero no sube ni baja. Y le digo, ¿cómo que no sube ni baja? Sí, profe, no sube ni baja. Y ya aprendió, me dijo. Le digo, es imposible que el equipo esté en R22 en 150, 230, 250 en R410 y que no te sube y no te baje. Porque cuando prende el compresor van a haber dos partes. Una la que comprime y otra la que absorbe. Por lo cual la aguja tiene que moverse y tiene que marcarte una presión. Dice, no, profe, es que ya encendió. Le digo, es imposible. Revisa bien. Lo más probable es que el compresor no te haya encendido, lo más probable es que te hayan llamado porque el capacitor está dañado. Y después, bueno, lo desconectó, un caso le pongo, vio capacitancia, que eso también van a aprender ustedes, y se dio cuenta que el compresor no estaba encendido. Profe, pero es que no se escuchaba nada que el compresor haga un sonido. Hay compresores que a veces los capacitores están dañados y no te hace el sonido como si el capacitor estuviera dañado. Y hay otros que sí te lo hacen. Entonces eso, cuando el compresor está encendido, vas a escuchar que vibra y debe fluir refrigerante por el sistema. Si no fluye refrigerante por el sistema y está prendido, significa que básicamente tienes una fuga de refrigerante. Ok, seguimos con el serpentín del condensador. Él lo que va a hacer es liberar el calor generado de la absorción del refrigerante del evaporador. Recordemos que lo que hace la unidad o el serpentín del evaporador, lo que hace es absorber el calor y ese calor es transportado a través de las cañerías tanto de alta como de baja. Eso es muy importante, básicamente tenerlo en cuenta. Ese calor llega al motocompresor, el compresor comienza a elevar lo que es la presión del refrigerante y lo que va a pasar ahí básicamente es una liberación de calor.
Por eso el serpentín del condensador siempre está básicamente caliente. Preguntas hasta ahí, caballeros. Profe, una pregunta. Buenas noches con todos los compañeros. Buenas noches. Este, el comprensor que usted está hablando, o así sea el capacitor o el motor, porque nosotros tuvimos, usted estuvo en la clase anterior probando directamente con una extensión. ¿Se lo puede, sin hacer ese trámite que usted hizo la extensión, se lo puede hacer con eh, con el medidor de voltaje No entiendo bien tu pregunta. o eh, el multímetro. Se Ya, lo puede hacer con el multímetro en vez de hacerlo, entonces ahí yo veo si es el comprensor, si es el capacitor o es el rotor el rotor del ventilador ah, o otro componente. tú dices que si tú puedes verificar. O es necesario hacer lo que usted hizo anterior, poner la extensión y probar si si el comprensor valía, si el capacitor valía o valía el motor ventilador. El Ya, motor mira, ventilador. para poder resumirte, porque acuérdate que estamos grabando la clase y me gustaría por lo menos terminar lo que es este punto para que tus compañeros lo puedan ver, los que no han Ay, visto. ay. Ya, no, no, pero tranquilo, te voy a responder tranquilo, no pasa nada. Lo que te puedo decir es que en partes tú puedes revisar todos esos componentes con el multímetro. Sí, tú puedes revisar si está bien los microfaradios, puedes ver la resistencia de cada uno, puedes ver si te marcan continuidad. Sí, eso es verdad, sí lo puedes deducir, pero lo mejor que puedes hacer es como hicimos nosotros ese día, que es conectarle los 220 voltios. ¿Por qué? Porque el multímetro te puede decir que el motocompresor o el motoventilador tienen continuidad y tú dices, ah, está muy bien. Sí, pero puede ser que esté recalentado y eso no te lo ve el multímetro hasta que lo puedas prender y él te marque lo que es el amperaje. No sé si me di a entender. Claro, claro. Sí. Entonces, Sí. por lo general, yo siempre les recomiendo que cuando ustedes me vean que yo estoy haciendo alguna práctica con ustedes o u otra cosa, algunos trabajos que yo subo como es ¿cómo se llama? En WhatsApp, por lo general al principio apliquen lo mismo que yo les enseño, después cada uno se moldea, cada uno ya dice, esto aquí lo que me enseñó el profe, siento yo que lo puedo hacer mucho mejor, es válido, o dicen, ¿sabes qué? Esto que me enseñó el profe lo voy a mantener porque siento que esto va conmigo. Ya después que a medida que ustedes van aprendiendo, ya se moldean solitos, ya se moldean. No sé si No, responde. y lo que usted hizo fue práctico y interesante, importante y inteligente, porque como usted mismo lo dice, se ve las referencias claras, positivas, y el multímetro no me puede dar esas referencias. Exactamente. Por eso siempre yo, cada equipo que adquiero, siempre me gusta aprender. Ok. Perfecto. Entonces, continuamos. Tenemos ya el serpentín del condensador, que lo que hace básicamente es liberar calor de la absorción del refrigerante en el evaporador y de la compresión de la línea de alta presión. Acordémonos que en el condensador lo que va a pasar es que entra gas refrigerante y cuando sale del serpentín del condensador, básicamente ya sale en forma líquida. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el refrigerante se vuelva líquido, porque el líquido al momento que se pega en las paredes del evaporador va a absorber más refrigerante. Estos días, para ver si tenemos tiempo, se van a dar cuenta, cuando yo a cualquiera de ustedes ya le pongo un poquito de refrigerante en la mano, líquido, y se van a dar cuenta cómo evapora más rápido y cómo le enfría lo que es un dedito o la palma de la mano, a diferencia cuando le tiro gas. Cuando le tiro gas, se enfría muy poco, pero cuando tiro líquido, le absorbe más rápido lo que es el calor. Entonces, necesitamos ese cambio de estado en el condensador para que básicamente llegue al evaporador líquido y pueda absorber mayor cantidad de calor y lógicamente comience a ver el proceso de climatización. Después tenemos nosotros lo que es el tubo capilar. El tubo capilar es muy importante porque es lo que va a hacer es restringir el paso del fluido del freón. Es más o menos para que usted entienda como si fuera, como si circulara agua en una manguera. Lo que si yo la estrangulo o la piso, básicamente me va a salir como en chorros. Creo que algunos vieron también cuando nosotros hicimos barrido en un sistema de refrigeración, el tubo capilar cuando salía como semilíquido y semigas, algo parecido.
Ya, entonces necesitamos el tubo capilar para que caiga la presión y caiga la temperatura. Después tenemos nuestra segunda parte, que es nuestra última parte, que es el serpentín del evaporador. Cuando llega el refrigerante en forma líquida, 75% y 25% gas, lo que va a hacer es pegarse en las paredes del evaporador y cuando se pega a las paredes del evaporador es cuando va a absorber calor. ¿Cómo hace el proceso de absorción? Tenemos nosotros la turbina y la turbina tiene dos funciones. Después la vamos a ver más en profundidad. La turbina desde la parte de arriba, por eso en la parte de arriba están los filtros, lo que hace es absorber calor. Hace un proceso que se le define como retroconvección. Él absorbe calor de arriba y expulsa el aire frío abajo. Así es lo que hace la turbina. Nos ayuda a que básicamente pueda absorber calor. Por eso que cuando la turbina no está funcionando o la turbina se daña o el capacitor del motor ventrículo se daña, el aire deja de climatizar. ¿Por qué? Porque no hay absorción de calor. Y también sucede muchas veces que la cañería de retorno comienza a congelar porque la turbina está lenta. Como no hay absorción de calor, el refrigerante líquido se comienza a pegar en la serpentina del evaporador y comienza a retornar líquido o refrigerante, o para que usted entienda, se comienza a estar nevando el serpentín del evaporador porque la turbina está lenta. La turbina necesita estar funcionando en óptimas condiciones para que básicamente haya una buena intercambio de calor, en este caso. Entonces, básicamente aquí tenemos nosotros nuestro ciclo de refrigerante y yo voy a unir todo esto y voy a decir lo siguiente. Lo importante es que está grabado para que no se confunda. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. El ciclo de refrigeración residencial empieza desde el compresor, el cual es el corazón de un sistema de climatización y tiene la función de comprimir y absorber el fluido refrigerante en forma gaseosa. Se me olvidó poner esa parte, en forma gaseosa. Dicho calor, básicamente, o dicho fluido refrigerante, va a pasar va a entrar al serpentín del condensador a alta presión y alta temperatura. Dicho calor también es absorbido en el serpentín del evaporador y por la compresión del refrigerante en la cámara de compresión o en el motocompresor. Dicho refrigerante se va a elevar su presión y temperatura, liberando calor y haciendo un cambio de estado de gas a líquido. Dicho líquido de refrigerante va a llegar al tubo capilar, el cual va a producirse una expansión del refrigerante, va a ser 75% líquido y 25% gas. Este refrigerante va a llegar al serpentín del evaporador, se va a pegar a las paredes del serpentín del evaporador, va a absorber calor del ambiente a climatizar para evaporar el refrigerante. Dicho refrigerante evaporado va a retornar por la cañería de baja y así volverá a hacer el ciclo de climatización constantemente. Bueno, creo que eso sería la parte del ciclo de climatización residencial.